Amén. Otra versión dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias. Nos hemos gozado en el tiempo de la alabanza, de la adoración, oh Dios de la gloria, de esos cánticos suaves, Señor, que suben delante de ti, oh Dios, como olor fragante. Señor, un pueblo dispuesto para adorarte, un pueblo dispuesto para exaltar tu nombre, Señor, es una gran bendición, oh Dios. Gracias te damos en esta hora preciosa de la tarde, pero también ahora, oh Dios, permite que tu palabra, que va a ser expuesta, nos hable, nos ministre de una manera especial, que tu palabra corra libremente y sea glorificada, Señor, y permite, oh Dios, que tengamos buen entendimiento en esta poderosa palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Alabando al Señor, hermano, puede sentarse. Gloria a Dios para siempre. Yo quisiera saber si hay un amigo, una amiga que nos visita en esta tarde. Es decir, alguna persona que todavía pues, bueno, fue invitada y vino por primera vez o segunda vez y que nos acompaña. Yo quisiera saber si hubiese algún amigo, alguna amiga, levante su mano solamente para saludarle, para saber que usted ha venido y bueno, darle la bienvenida, ¿verdad? ¿Habrá alguna persona, alguna visita, alguien que nos acompañe primera, segunda o más veces? Bien, parece que no. Entonces parece que todos, gloria al Señor, son parte de la iglesia local. Amén. Si de todas maneras cuando uno va a un templo cristiano evangélico puede pasar que a uno le da pena levantar la mano, entonces uno no quisiera como que nada, pero igual si hay algún amigo, alguna amiga, que el Señor le bendiga. Gracias por haber venido y haber aceptado la invitación de venir a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Yo quiero predicar esta tarde sobre un tema que lo he titulado El mensaje que no se pudo detener. Amén. El mensaje que no se pudo detener. El profeta Isaías declara en la primera parte del versículo: leído a nuestro mensaje, hace una pregunta. Y luego, ¿sobre quién se ha manifestado el poder del Señor? Entonces, yo quiero decir que hoy por hoy esa gran pregunta todavía surge. ¿Quién puede creer a nuestro mensaje? ¿Saben ustedes cuál es la base fundamental de la existencia de la iglesia cristiana, evangélica en la faz de la tierra? Pues lo que la hace ser es un mensaje, un anuncio. Mire que la iglesia cristiana evangélica no está fundamentada necesariamente en teorías humanas, terrenas, ni siquiera se está fundada la iglesia cristiana, gloria al Señor, en mitos o en cosas dogmáticas. Usted puede ver que cuando el Señor estuvo en esta tierra, andando por estas tierras o por las tierras en Oriente Medio, tierras o calles polvorientas, allí el Señor estaba dando un mensaje permanentemente, un mensaje a los que se acercaban a oírlo a Él. Mire que lo que hizo del Señor su popularidad fue su manera de decir las cosas y de decirle a la gente que lo seguía, de decirle: deben arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, hermano. Note usted que el Señor tuvo gente que le seguía a unos para señalarlo, para preguntarle, hacerle preguntas capciosas. Otros lo seguían porque tenían el real anhelo de escuchar las grandes verdades de Dios para el ser humano. Cuando el Señor Jesucristo entrega su vida, no que nadie se la quita. Hay un versículo en el Evangelio de San Juan que dice: yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo la pongo, pero yo también la vuelvo a tomar, dice la palabra de Dios. Y entonces, a partir de ese momento, cuando el Señor, hoy por ejemplo, se recuerda en la iglesia o en el mundo católico, se recuerda de la pasión y muerte
de nuestro Señor Jesucristo. Hay películas, cualquier cantidad de películas, y cada vez salen más y más con algunos otros detalles, pero amado hermano, siempre se resalta es la excelencia en el mensaje que el Señor Jesucristo diera. Cada cosa que el Señor decía tenía una profundidad tal que los mismos escribas y fariseos, cuando oían eso, decía: ¿de dónde saca toda esta sabiduría? Porque la gente se agolpaba, era ¿a qué cosa, hermano? A oír el mensaje. Y en cierta ocasión que la gente estaba escuchando al Señor, amado hermano, les dio una palabra muy contundente el Señor, porque la gente de aquella época, como la de ahora, de ser interesada y seguían al Señor, era por la comida, era por los panes, amén. Así que un día el Señor les trazó un mensaje y les dijo, inolvidable mensaje, les dijo: a los que me siguen, el Señor les dijo: trabajen por la comida que a vida eterna, es decir, por esta poderosa palabra. Cuando oyeron eso, el Señor les dijo: no me sigan a mí por la comida esta que perece, hay que trabajar es por la comida que a vida eterna permanece. Cuando el Señor les declara esa palabra, amado hermano, la gente, ¿qué empezó a hacer? Empezó a irse, empezó a no querer seguir escuchando ese mensaje, hasta que los discípulos se le acercaron. Seguramente Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿no te das cuenta que la gente se nos está yendo? Porque es que la palabra está como fuerte, la palabra está como dura. Y el Señor no le dijo a Pedro: está bien, Pedro, vamos a ver si cambiamos el mensaje, sino que le dijo el Señor Jesucristo al apóstol, le dijo: ¿usted también se quiere ir? Y cuando ellos pensaron y reflexionaron, tuvieron que decir: Señor, dura es esta palabra, pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? A su nombre sea la gloria para siempre. Y recordamos la escritura cuando dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Amén, hermano. Entonces note que la existencia de la iglesia cristiana en realidad es entregar un mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La gente cuestiona mucho. Si hay un amigo en esta tarde aquí, o los que nos siguen a través de internet, tengo que decir esto: la gente cuestiona mucho al predicador evangélico, porque dice: ¿qué viene a decir ese? Si ese fue un borracho, si ese fue esto, si ese fue aquello. Y señalan mucho a un predicador cristiano evangélico y ponen muchos obstáculos para no creer al mensaje. Entonces hay unos que de buena gana oyen un mensaje como este, pero hay otros que dicen: ¿qué viene a decir ese? Y a veces nos comparan con el sacerdote católico y dicen: pero es que mire, un sacerdote estudió 12 años en el seminario, o 10 o 12 años en el seminario, así que él sí tiene mucho que decir. Pero quiero decirle algo muy sencillo. Estando en Pamplona, llegó algún seminarista a hacerme unas preguntas que él necesitaba saber, o por apenas querer saber realmente, o por catearme. Amén, hermano. Pero me hizo unas preguntas. Entonces yo le hice otra pregunta, le respondí las que tenía que responderle, pero yo le hice una pregunta al seminarista y le dije: disculpe, joven, ¿usted sabe que hay que nacer de nuevo? Que fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿no? Porque Nicodemo era un maestro de la ley, sabía lo de la escritura, era un maestro de la ley. Y Nicodemo, y a mí se me alumbró el bombillo y le dije: voy a hacer la pregunta a si sabe lo del nuevo nacimiento. Entonces cuando me dice: ¿y cómo es eso? Mire, hermano, un seminarista lo que más estudia es filosofía y letras. Lo que menos estudia es la Sagrada Escritura, sino filosofía y letras. Por eso son muy filósofos, pero desconocen. El mismo Martín Lutero, quien fue seminarista y quien estuvo preparándose para ser ascendido al sacerdocio, Martín Lutero dice que lo que él no tenía acceso era a este sagrado libro. Allá donde él estudiaba, en Alemania,
no tenía acceso a este sagrado mensaje. Y este mensaje que está aquí, alabado sea el Señor, se ha querido detener por los siglos pasados. Se ha querido detener que nadie oiga lo que dice esta palabra, este mensaje, porque bien declara la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Puede darle la gloria al Señor en esta tarde, hermano. El mensaje que no se pudo detener. El enemigo quiso detener a costa de lo que fuera, que no se predicara, que no se hablara, y no se dijera una gran verdad. Y yo me puse a investigar en la palabra y me emociono en lo que encuentro. Y le voy a decir que encontré. Bueno, como hay gente que no cree mucho a lo que dice un predicador, porque ¿qué viene a decir ese? Entonces Dios permite. Óigame bien, Dios permite que el mismo, bueno, no el mismo diablo, pero sí los que le sirven a él, den el mensaje. ¿Me hago entender? O sea, si no nos creen a los predicadores, claro que hoy la gente tiene mucha razón de no creer, porque ciertamente el mensaje en muchos púlpitos hoy no es cristocéntrico, no es. O sea, el mensaje hoy en muchas partes, me comentaba hoy un muchacho que fue a la iglesia, me decía: mire, hermano, vivimos una situación muy dura en mi familia hace unos 4 años, me dice el muchacho. Y mi papá, reacio al evangelio, reacio a las cosas de Dios, lo traté de convencer a que fuera conmigo a la iglesia donde él iba. Dice, en medio del dolor que mi papá sentía y lo que nos había pasado en la familia, dice, mi papá accedió a ir al culto. Pero sucede que el mensaje, todo el mensaje que se dio durante ese servicio de culto fue dinero, fue plata, fue siembre, fue pacte, alabado el nombre del Señor. Ese es el mensaje en muchas iglesias ahora. Amén, hermano. Usted va y escucha hermano, cómo lograr tener y cómo ser dueño del edificio Colpatria aquí en Bogotá. Amén, hermano. Y le enseñan cómo echar raíces para ser próspero y ser un gran empresario. Y la gente le gusta eso, hermano. Y ese tipo de anuncio y de mensaje lo aplauden. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces mensajes tales como secretos para la prosperidad. Y luego ¿y sabe qué pasó con el papá de este hombre? Cuando escuchó que el mensaje fue pura insinuación a sacar plata a los asistentes, dice, hermano, mire, mi papá, además del dolor que llevaba por lo que nos había pasado en la familia, dice, mi papá salió llorando de ahí, como queriendo decir, qué tristeza, fui a escuchar una palabra de parte de Dios, quizás una palabra hasta de consuelo, y lo que escuché en todo ese mensaje fue plata y plata y plata y plata. Entonces mucha gente, por eso usted ve grandes concilios, por eso usted ve, amado hermano, mucha gente asistiendo a grandes lugares donde el mensaje, amado hermano, es solo la mal llamada prosperidad. Los judíos dicen, no es prosperidad el que mucho tiene, el mucho tener. ¿Sabe que un refrán entre los judíos, y lo digo desde acá pero con mucho respeto, dicen los judíos, cualquier tonto amontona riquezas, pero no necesariamente es próspero? Acuérdese del hombre que estaba amontonando riquezas y un día, alma mía, descansa, muchos bienes tienen para muchos años. Y cuando él estaba pensando en eso, vino una voz del cielo que le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que has recogido y todo lo que tienes, ¿de quién será? Prosperidad no es solo mucho tener, cualquiera persona tiene. Usted ha mirado que los narcotraficantes tienen mucho dinero, pero no son prósperos. La prosperidad es muy diferente, porque solamente es, entonces hay una teoría o una teología actualmente en muchos púlpitos, amado hermano, en muchos púlpitos la famosa teología de la prosperidad. Entonces es muy fácil creer a ese anuncio, y a la gente cuando le hablen de plata, hermano, así sea para que se la saquen, allá van, ¿sí o no? Alabado sea Dios para siempre.
Porque es una de las maneras más fáciles. Mire, que le digan a una persona, dime cuánto debes. Y entonces dice, hipotéticamente, aquí tomando un caso, y dice, hermano, debo 10 millones. Y hay quien le dice, diezma de esos 10 millones. Busca prestado por ahí 1 millón y 10 más para que Dios te dé el resto. Oiga, hermano, entonces ya no solamente debe 10, sino que ahora debe 11. Con la esperanza, ¿no? Y a la gente le gusta eso. No así, amado hermano, en nuestros púlpitos. Hablo de la obra, de esta preciosa obra del movimiento misionero, que es cristocéntrica. Amén, hermano. Y que se habla la verdad de las verdades que está aquí condensada en la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, óigame bien, no me quiero alejar de lo que le quería decir. Si usted no me cree a mí por lo que yo digo, lo que dice la palabra, ¿sabe a quién va a usar Dios para hablarle a usted? Amigo, amiga, los que están aquí, los que están a través de la internet. Va a usar hasta un instrumento mismo de las tinieblas. Y usted dirá, hermano, espere un momentico, ¿cómo así? Barájemela porque usted como que nos va a enseñar algo raro. Pues le voy a mostrar. Porque el mensaje de la resurrección de Cristo, quienes en primera instancia la dieron, no fueron necesariamente los discípulos, los apóstoles. ¿Quiere ir conmigo a la Biblia? Mire, San Mateo 28, versículo 1 hasta el 4, en primer lugar. San Mateo 28, 1 al 4. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Oiga esto, el imperio romano debía de tener a como fuera que se dijera que el Señor había resucitado. Ese mensaje no podía decirse. Es decir, encontrando más en el Evangelio de San Mateo, dice, oiga esto, ¿sabe por qué pusieron guardias en el sepulcro? Usted sabe lo que es que alguien ya muerto, amén, hermano, vaya y se le ponga por lo menos 40, 50 guardias al muerto. ¿Me hago entender, hermano? O sea, yo he visto que le ponen seguridad a un delincuente, a uno de esos delincuentes tremendos, le ponen en una cárcel de máxima seguridad y lo custodian con cámaras, con guardias de los mejores que pueda tener el IMPEC. Amén, hermano. Pero que le pongan guardia a un muerto, eso sí, sencillamente, amado hermano, solamente estaba en la mente del imperio romano en ese momento. Pero es que ellos habían oído decir, habían escuchado decir al Señor que Él resucitaría al tercer día. Amén, hermano. Entonces dijeron, vamos a ponerle ahí una guardia, porque de pronto los discípulos vienen y entonces lo sacan del sepulcro, y entonces después se va a decir, se va a anunciar que dice que Jesús resucitó. Entonces vamos a cuidarnos en salud y porque ahí pusieron una piedra muy grande que no era fácil removerla, solamente la removió personas capacitadas, pero en este caso el Señor apenas hizo un terremoto, alabado sea el Señor para siempre, y la piedra se corrió. Amén, hermano. Y cuando estaban en esa los guardias, hermano, esa gente quedó como muerta, hermano. ¿Sabe también quién estaban ahí en esa escena? María Magdalena y María, la madre de Jesús. Y entonces el ángel les dijo, no tengan temor, tranquilas. Ellas sí no cayeron como muertas, pero los guardias, amado hermano, cuando sintieron lo que pasó y que la piedra fue corrida, alabado el nombre del Señor, entonces ellos cayeron como muertos. Yo creo que, amado hermano, el susto fue grande, amado hermano. El susto fue aterrador, porque que uno quede del susto como medio muerto, es que el susto fue grande. Amén, hermano.
y estaban era tratando, no, es para que no vayan a decir que dizque Él resucitó. Y resulta, mire lo que pasa con la guardia. Por eso le digo que si una persona no quiere creer a nuestro anuncio, pues tendrá que creer, amado hermano, a los que no predican ni siquiera el evangelio, porque Dios habla muchas veces y habla de muchas maneras. Amén, hermano. Entonces, si no quieren creer a este anuncio del mensaje del predicador, alabado sea Dios, sencillamente entonces, mire lo que pasó. Capítulo número 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dio a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Qué tremenda estrategia de la guardia, ¿no? Y de los principales allí, de los gobernantes. Y planearon todo. Dijeron: mire, digan, no vayan a decir que realmente Él resucitó. Lo que ustedes van a decir es que vinieron de noche los discípulos de Él y lo sacaron del sepulcro. Oiga, hermano, si esos guardias hubieran dicho eso, y lo tuvieron que decir porque les pagaron mucha plata para que dijeran esa mentira, mucho dinero, los sobornaron. Pero por si acaso lo oyera el gobernador, versículo 14, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, como quien dice: tranquilo, tranquilo, tomen la platica y nosotros nos las arreglamos con el gobernador. Pero lo que no se puede decir, lo que no se puede anunciar es que Jesucristo vive. Alabado sea el Señor para siempre. Pero entre los soldados decían: pero ¿cómo vamos a esconder esta verdad si eso fue lo que pasó? Alabado sea Dios. A mí me emociona eso, porque nadie que ha estado en un momento siendo testigo ocular se puede quedar callado, hermano. ¿Usted cree que los soldados dijeron: bueno, gracias por la platica y nos vamos a quedar callados? ¿Creen ustedes eso? No, señor. Los soldados fueron los primeros, porque mire que fueron los primeros que le dijeron a los jefes, le dijeron: ¿sabe una cosa? Resucitó como Él había dicho. Alabado el nombre del Señor. Resucitó como Él había dicho. Amado hermano, y ellos decían: no es posible, tenemos que inventarnos una cosa aquí, una tramoya aquí, para que ese mensaje no se siga predicando. Pero ¿sabe el uso del mensaje del evangelio? Que todo aquel que llega a recibir a Cristo por el poder del evangelio, como dijo el apóstol Pablo, es transformado y asegura la salvación eterna de su alma. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué se quería detener este mensaje? Porque el apóstol Pablo dijo: mire, yo no me avergüenzo del evangelio, de las buenas nuevas, porque es poder. Y la palabra poder es dinamis, es dinamita, porque el evangelio es como una dinamita de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Por eso es que se quería detener este mensaje. Pero los primeros que hablaron y dijeron que Jesús había resucitado, ¿quiénes fueron? Los guardias del imperio. Y luego llegaron las mujeres a decir: resucitó. Y los discípulos decían: yo como que no lo creemos. Ustedes no saben que los discípulos, cuando oyeron que el Señor había resucitado, y decían: no, ¿cómo así? Porque a ellos les costaba creer que eso hubiera pasado. Alabado el nombre de Cristo. Pero luego, amado hermano, pero quienes empezaron en primera instancia a dar ese poderoso mensaje, directa o de manera indirecta, ¿quiénes fueron? Los soldados romanos. A veces hay gente que oye hablar a una persona que no conoce a Dios, ni predicadores, o de pronto es un borrachito por ahí, hermano, y Dios lo pone a hablar a ese borracho y empieza a decirle a una persona que se ponga a cuentas con Dios. Eso ha pasado. Es que para Dios salvar a una persona no necesariamente tiene que traerla a un culto. Amén, hermano, y escuchar un mensaje de la predicación de la palabra. ¿Sabe cómo lo puede hacer Dios? Como le dijo el Señor en alguna ocasión a sus discípulos: si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Así que si yo no entrego mi mensaje, si usted como iglesia, hermano, mire, ¿cuántos sabemos que Cristo vive para siempre?
Ese mensaje no se puede quedar escondido, pero si usted no lo entrega, avergüéncese el día que un inconverso, que una persona que no conoce al Señor, habla y habla hasta más bonito del Señor que usted o que yo. Alabado sea Dios. Pero le digo más en esta tarde. Ese fue el informe de la guardia. Pero Dios en su misericordia, Dios es misericordioso. Amén, hermano. Dios habla hasta como decía el hermano Juan cuando estaba dirigiendo, aún a través de las cosas que pasan en la creación misma. Que no crea la palabra porque no quieren creer a nuestro anuncio. Les parece que esto es una cuestión de puros vivos, hay pura gente vividora pero no, tranquilo, no, tranquilo. Vea, Dios puede hablar hasta con un terremoto. Nos da nervios, ¿cierto, hermano? Pero mire usted que antes, cuando el Señor entregó su vida en rescate por nosotros, la naturaleza misma dejó un mensaje sin precedentes. La naturaleza misma. O sea, Dios no se vara para salvar a una persona, puede utilizar hasta un fenómeno natural. Alabado sea Dios. Y mire, amado hermano, en el Evangelio de San Mateo, si usted quiere acompañarme, y o si no, ahí está el video bin que nos va a ayudar también. San Mateo 27. Alabado el nombre del Señor, nuestro Dios. Cristo vive para siempre. En el capítulo número 27 dice la Escritura, gloria al Señor, en el versículo 50, 27:50, mas Jesús, otra vez, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, mira lo que empezó a ocurrir. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. ¿Y qué más pasó, amado hermano? Y las rocas se partieron. ¿Y qué más ocurrió cuando el Señor entregó su vida en rescate por nosotros? Y los sepulcros, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Oiga, hermano, que cuando el Señor entrega su vida, la naturaleza misma se estremece y da un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Un llamado al ser humano a reconocer que Él es Dios y Él es el creador. A su nombre sea la gloria. Pero míreme acá, porque yo no le vine a hablar de las 7, más de 7 palabras, amén, hermano. Pero resulta que al Señor lo custodiaron hasta cuando Él estaba en la cruz, porque lo custodiaron estando en la cruz. ¿Usted se puede imaginar el Señor allá en la cruz? ¿Y sabe cuántos soldados promedio habían custodiando al Señor? 100. Por la Biblia que había un centurión. Y además de que había el centurión, a su alrededor seguramente habían más, porque mire lo que dice la Biblia. Y el centurión, versículo 54, centurión, uno que estaba sobre 100 soldados. Ese hombre y los que con él estaban, con él guardando a Jesús, no protegiéndolo porque era la persona más importante, no, hermano, no eran los guardaespaldas, porque el hombre más importante, no, estando el centurión ahí al pie de la cruz y los que con él estaban, cuando vieron, hermano, cuando sintieron el terremoto, cuando las piedras se partían, alabado sea el Señor, cuando pasó ese fenómeno natural, amado hermano, ¿sabe qué ocurrió? Hasta los muertos, los santos, los que habían muerto en Cristo, se cumplió en ellos primero la palabra cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea Dios. Hay gente que no cree eso, pero aunque no lo crea, así es. Alabado sea el Señor. Los sepulcros se abrieron y salieron los muertos. Y luego se fueron a la santa ciudad. ¿Y sabe usted cuando llegaron por allá qué decían? Oiga, este no era el que estaba muerto. Este no era ese que cantaba allá en la iglesia de Fontibón. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿cómo así que otra vez está por aquí? Alabado sea el Señor. Pues hermano, mire, yo me puedo imaginar la escena.
El centurión, el jefe, yo me imagino que voltea a mirar a la cruz, al que estaba en la cruz, y él hace la declaración más grande que una persona, hombre o mujer, joven o viejo, pueda hacer. Porque nadie la hace si no le es dado de parte de Dios. ¿Cuál es la declaración? Él dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esa declaración del centurión da a entender que uno de los primeros que creen en Jesucristo es ese centurión romano. Cuando él dice: verdaderamente este hombre, este era el Hijo de Dios, verdaderamente. Nadie puede decir eso si no le es dado de parte de Dios. Amén, hermano. Hay gente que hoy, hermano, está tal vez en una procesión, está subiendo o bajando ya del cerro, amado hermano, aquí de peregrinación en Bogotá, pero no alcanzan, esos 5 centavos no le alcanzan para el peso. Esa buena intención de subir y creer que eso le va a alcanzar para su eterna salvación, no le alcanzan esos 5 centavos. ¿Sabe por qué? Porque tiene que haber una declaración desde lo más profundo de su ser y decir: Jesucristo es mi Señor, a su nombre sea la gloria. Qué bueno es el Señor. Pero ¿por qué esperar un terremoto para creer en el Señor, no? Los haitianos, después del tsunami, los haitianos creen mucho en cosas raras, pero después de que pasó lo que pasó allá, muchos haitianos se volvieron a creer en el Señor. O sea, qué triste, hermano, que a veces tengan que pasarnos cosas tan terribles para decir verdaderamente: cómo yo desperdicié mi vida por tanto que me predicaron, tanto que me dijeron, y tuve que esperar. Y para nadie lo deseamos, ¿no, hermano? Pero es que así ha pasado. Tuvimos que esperar una tragedia familiar para entonces decirle: Señor, ayúdame, Señor, perdóname. Poder en el nombre de Jesús. Entonces, mira, aquí encontramos, pero yo voy a ir casi ya concluyendo, porque es que Dios habla de varias maneras. Mire, habla a través de los fenómenos naturales. Acuérdense que dijo el salmista, dijo: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú creaste. El salmista se hace una pregunta y dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, ¿quién es uno ante la grandeza de nuestro amado Dios? Amén, hermano. Pero note usted, entonces el centurión y los que con él estaban, amado hermano, ellos tuvieron que expresar verdaderamente: este hombre era el Hijo de Dios. Los de la guardia tuvieron que traer el informe de que ese hombre había resucitado y que había que hacer algo para detener ese mensaje. Pero a mí me llama la atención que cuando estaban enjuiciando al Señor de manera injusta, una mujer no podía ni dormir, hermano, porque Dios puede hablar a través de los sueños. Mira, hay gente que se ha soñado con el rapto de la iglesia, ni sabe que eso dice la Biblia, que hay un día que el Señor va a levantar a su pueblo. Hay gente que no sabe que la Biblia dice eso, pero se han soñado como que la gente es levantada, alabado sea el Señor, y ellos se ven que se quedan. Entonces Dios puede hablar a través de los sueños también. Y un día leyendo la Biblia encontré algo. Una mujer desesperada dijo anoche: no, mire, déjenlo tranquilo a ese hombre, porque me soñé y me tiene atormentado lo que me soñé con ese hombre, refiriéndose a Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Quiere ir a la Biblia conmigo para que sepa dónde es? Evangelio de San Mateo 27, 17. Si Dios le ha estado llamando a usted amigo, amiga, no se resista. Reciba a Cristo en su corazón, acéptele como su Salvador personal. Alabado sea Dios. Mira lo que dice San Mateo 27, 17. Vamos desde el 15, hermano, para ubicarnos mejor en la escena. Ahora bien, en el día de la fiesta, el gobernador, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, que era un homicida, era un hombre peligrosísimo. Reunidos pues ellos
les dijo Pilatos al pueblo: ¿a quién queréis que os suelte? A Barrabás, decían. Él le preguntó: ¿a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, lea conmigo lo que sigue en voz alta. Su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Dijo, la mujer le mandó razón a Pilato, le dijo: no lo molesten, suelten a ese, no tiene nada que ver, suelten a ese justo, no le hagan nada. Porque anoche, yo me imagino esa pesadilla para esa señora, porque no puedo dormir, me trasnochó ese hombre. Porque cuando Dios quiere llamar a una persona, hasta en sueños, amado hermano, el Señor empieza a atormentarle, empieza en bien, para decirlo en bien, empieza a tocar a esa persona, empieza a mostrarle, alabado sea el Señor, hasta su plan perfecto. Y la gente no sabe. Y cuando luego llegan a la iglesia: uy, pero mire, si lo que yo me soñé estaba ahí en la palabra de Dios. Mire, hermano, Dios habla. Si como dijo el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quizás muchas personas o pocas personas quisieran creer, pero yo no tengo otra alternativa: dar el mensaje como el Señor le dijo al profeta. Predíquele al pueblo, a las gentes, predíqueles, ellos oigan o no escuchen, pero predíqueles, porque al fin y al cabo sabrán que hubo profeta entre ellos, alabado sea el Señor. Y que va a haber entonces un día cuando el Señor nos llame a cuentas, y nadie podrá sacar la excusa que no me dijeron. El Señor dice: no hay problema. Si no escucharon ¿sabe qué hacían con los predicadores y con los profetas en el Antiguo Testamento? Eso lo dice la Biblia. A mis profetas, dijo el Señor, los apedrearon. Y usted notará que los discípulos, casi que todos, excepto Juan, murió de muerte natural, excepto Juan el apóstol. De resto, amado hermano, todos los que llevaron este mensaje, todos los que llevaron esta palabra, les fue cosa afrentosa. Amén, hermano. Le fue motivo de burla y de escarnio. Por eso cuando uno va por algún lugar y dicen: ese es pastor, la gente de una dice: ese es un ladrón, y no le hemos robado nada. Alabado sea el Señor. Puede pasar como le pasó a la esposa de un pastor por allá en Cúcuta. Mire, hermano, nosotros, el gran, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, el gran pecado nuestro es decir que Cristo vive. Amén, hermano. Es dar un mensaje que estamos seguros plenamente y convencidos de que esta palabra es verdad. Amén, hermano. Pero le pasó a la esposa de un pastor en Cúcuta. El templo queda diagonal a un supermercado muy bien surtido, de tal manera que cuando la hermana compra, va a los stands que tienen allí, a los estantes, ella toma algunos de los productos y luego se acerca a la caja para pagar. Un hombre está hablando con el dueño quizás del supermercado, hablando pestes del predicador, del pastor. Porque ¿qué le podemos hacer si en ese barrio se construyó un templo lindo, amado hermano, muy bonito, de 2 pisos, un templo muy bien, con todas las de la ley, hermano? Entonces aquel hombre inconverso empieza a hablar, diciéndole al del supermercado, diciéndole: esos pastores, ladrones, vividores, y del hermano. Y el otro ahí, el tendero sabía que quien estaba ahí escuchando era la esposa del pastor. De tal manera que el otro hermano, sacando su veneno, que esos son unos vividores, que esos son unos ladrones, que esos son, y bueno, una cantidad de cosas. La hermana no se quedó ahí con los productos ahí, hermano, callada. De pronto ella le dice, porque ella es bajita, pero mira, aquel hombre le dice: amigo, disculpe, ¿mi esposo le ha robado algo a usted? Ay, no, señora, disculpe, lo que pasa es que, queriendo arreglar las cosas. La esposa del pastor diciéndole al otro: ¿mi esposo le ha robado algo a usted, señor? Hermano, mire, hay gente que no quiere creer a este anuncio porque ponen muchas cosas. No, si yo lo conocí, ¿quién era él?
Es más, yo lo he escuchado hasta contando, dice que él era esto y que él era aquello. ¿Qué le voy yo a creer a él? Pues es que esa es la gracia. Amén, hermano, que el Señor saca a un hombre, lo regenera, lo restaura, lo lava, lo limpia con su sangre y lo pone a llevar este mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cómo quedarnos callados si este mensaje es verdad? A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Cristo vive. Si hubiese un amigo, yo le digo, mire, usted tiene la determinación, creer o no creer. ¿Qué le vengo yo a decir en esta tarde? Cristo Jesús resucitó como está escrito en la palabra. Pero no basta con que uno sepa que Cristo resucitó como lo dice la palabra, porque es lo que ya el Señor hizo por nosotros. ¿Qué le toca a usted ahora hacer? A aceptar el sacrificio de Cristo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Ese es todo el mensaje. O sea, palabras más, palabras menos, el mensaje del Evangelio es uno solo. ¿Sabe cuál es? Que el hombre proceda al arrepentimiento, que reconozca que es pecador, así tenga religión, que reconozca que no puede vivir sin Dios, que reconozca que, como dijo el Señor en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Sencillamente eso es. Que hayan mensajes con títulos y cosas diferentes es otra cosa, porque Dios da una cantidad de mensajes y de palabras para llamar al hombre al arrepentimiento. Amén. Por si quizás oyendo entiendan. No espere una situación desagradable. Mire, ¿se acuerda cuando iba a entrar el año 2000? El año 2000, los templos, amado hermano, porque uno a son de miedo, uno corre a los templos cristianos. Pero cuando iba a entrar el año 2000, diciembre 31, para entrar el año 2000, la estadística dice que hubo muchas personas que fueron a los templos cristianos, porque hay un temor que dice, cuando llegue el año 2000. Y llegó el año 2000, y los que se convirtieron al Señor en ese 31 de diciembre, para entrar en el año 2000, muchos ya no están ni siquiera en la iglesia. Pero luego salió una cosita por ahí que se llama el calendario maya. El calendario maya decía entonces ser el más exacto de los candelarios, de los calendarios. Amén, hermano, el más exacto, porque es en la cultura más no sé qué y tal. Entonces hasta salió una película llamada 2012, pura tragedia, pura cosa apocalíptica. Y usted recordará que para el año 2012 otra vez se encendieron las alarmas. Uy, ¿qué irá a pasar? Porque el calendario maya dice que en el 2012 esto se acaba. Y llegó el 2012 y no pasó nada. Y le preguntaron a los que hablaban por el calendario, entonces dice, no, lo que terminó aquí fue una era, pero ahora empieza una nueva. Entonces ellos saben cómo salir fácilmente. Amén, hermano. Yo no le puedo decir, mire, Cristo viene mañana, conviértase, ¿sí? Porque si usted no se convierte y mañana viene el Señor, usted se queda, arrepiéntase, ¿sí? Yo no le puedo decir eso. ¿Sabe cómo es el mensaje del Evangelio? Yo solamente sé una cosa, mire, que un día el Señor, con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá del cielo. Eso será en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Amén, hermano. No sabemos el día y no sabemos la hora que esto haya de acontecer. Como yo no sé ni el día ni la hora, pero sé que va a pasar, lo que yo sé es que me tengo que preparar ahora, hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si usted logra creer a esta palabra, asegura su eterna salvación. Si la rechaza, no hay problema. Un día le darás cuenta a Dios de lo que usted escuchó esta tarde. Pero no le quiero meter temor ni miedo. Un día, ¿cuándo será? No sé. Podrá ser esta tarde, tal vez cuando nos vayamos de aquí. Podrá ser mañana. Podrá ser de aquí a un año. Podrá ser de aquí a 20 años, yo no lo sé. Pero de que viene, yo me acuerdo cuando niño que se decía en los cultos, hermanos, Cristo
de que viene, y la iglesia respondía, viene. Y de que nos vamos, entonces respondíamos, nos vamos. Amén, hermano. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. No espere que le llueva granizo para creer al evangelio. Amén, hermano. Amigo que nos ha oído a través de la red, a través de la internet, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quiera Dios que hoy usted crea este anuncio. El Señor lo quiere perdonar, le quiere hacer una nueva criatura, le quiere salvar. Alabado sea Dios. Eso es lo que tengo que decirles de parte del Señor en esta tarde. El mensaje que no se pudo detener. Han pasado más de 2000 años y con más vehemencia se sigue predicando. Cristo vive y Cristo viene. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie en esta hora de la tarde. Padre nuestro, gracias te damos. Recibe gloria y honra, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Eres un Dios recursivo. Hablas al ser humano, aunque a veces es escéptico, aunque a veces el ser humano se torna, como dice la Escritura en aquella época. Algunos se burlaban, algunos hacían escarnio y mofa, aún hasta cuando escucharon al Señor hablar en otra lengua que el Señor decía, Eli, Eli, lama sabachthani. Y algunos decían, está llamando a Elías. Alabado sea Dios para siempre. El hombre, amado hermano, por naturaleza es escéptico. Y más cuando se trata de los llamados de Dios. La persona tiene muchas cosas y muchos obstáculos que poner en la vida. Padre Celestial, en aquella época la gente se burló de ti, oh Dios, oh amado Señor Jesucristo. Hubo quien hasta sus vestidos, oh Señor, para que se cumpliese la Escritura, dice que repartieron entre sí sus vestidos, haciendo burla. Echaron suerte sobre los vestidos del maestro. Hermano, la gente, yo me imagino los soldados que estaban ahí con el centurión, antecitos. Estos hombres estaban burlándose, meneando la cabeza, haciendo mofa, haciendo burla. Pero cuando el Señor entregó su espíritu, dice la palabra, la tierra se conmovió. Aleluya. Las piedras se partieron. Los muertos resucitaron. Alabado sea Dios para siempre. Razón tenía aquella mujer de estar atormentada, de estar soñando con Jesucristo. Alabado sea Dios. Yo me imagino cómo serían los sueños de ella. Quizás viendo al justo, al Señor de señores, revelándose a esa mujer a través de un sueño. Aleluya, oh gloria a su nombre para siempre. Y aquellos que antes se burlaban tuvieron que decir, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Cristo vive para siempre, aleluya. Señor, he creído, por tanto hablé, creí, por tanto hablé. Señor, gracias por habernos revelado tu palabra. Gracias porque los años que llevamos conociéndote, amándote y sirviéndote y entregando este mensaje, hemos visto hombres y mujeres siendo restauradas, siendo salvadas. Hemos visto familias que estaban a punto de destruirse cuando llegó el poder del evangelio, las buenas nuevas a ese hogar, a esa familia, a ese joven, a esa dama, a ese caballero. Y la vida de ese hombre no fue la misma, la vida de esa mujer no fue la misma. Fue transformada por el poder del mensaje, por el poder del mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje el diablo lo ha querido detener, pero como ya lo vimos por la palabra, el Señor permitió usar hasta los mismos soldados para que llevaran este mensaje a los sacerdotes,
a los gobernadores y decirles: ciertamente se cumplió lo que él había dicho, que resucitaría al tercer día. Alabado sea Dios. Pero no termina la historia bíblica ahí. El Señor dijo más: yo volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y si el Señor lo dijo, es palabra de verdad. El Señor dijo que Él volvería a levantar a su pueblo, y eso es verdad. Alabado sea Dios. La pregunta para usted, amigo, amiga: ¿está preparada para el encuentro con su Dios? No basta con decir: yo creo que Él murió por mí en la cruz. ¿Sabe qué le falta a usted? Le falta decir: Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Le falta a usted, amigo que está a través de la internet, o que quizás está en este lugar, le falta a usted decirle al Señor: Señor, yo te invito a que entres a mi corazón. Aleluya, yo te invito a que entres a mi vida. Permítale al Señor entrar. El Señor es todo un caballero. Permítale al Señor entrar en su corazón. Él no va a violar su voluntad. Él dice en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye este mensaje, si alguno oye mi voz a través de este mensaje, yo voy a entrar a Él. Invítale al Señor a entrar en su corazón en esta tarde. No te vayas sin Cristo en el corazón. No te vayas, aleluya, como viniste, preocupado, atribulado, con problemas, con una tragedia en tu corazón. No te vayas en esas condiciones, porque el Señor te ofrece hoy su perdón y te ofrece su amor. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es tu día, amigo, amiga, en esta tarde. Gloria a Dios. Yo no me desanimo si al comienzo vi personas a quienes invité a que levantara su mano, amigo, amiga, que estuviera aquí, y no quiso levantar su mano. No me doy por vencido, porque ahora le quiero decir a usted, amigo, amiga, que ha venido esta tarde, y le quiero invitar y le quiero hacer esta pregunta: ¿deseas aceptar al Señor en tu corazón como su Salvador personal? Amigo, joven, amiga, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres recibirlo en tu corazón y vivir una vida diferente a partir de ahora? Te invito en esta tarde: levanta tu mano derecha. Los hermanos bajan sus manos. La invitación solo es para el amigo, para la amiga que ha venido en esta tarde. ¿Quiere alguien aceptar al Señor en su corazón? Un amigo o una amiga, levante su mano derecha en señal que desea recibir a Cristo en su corazón. ¿Habrá esa persona? Levante su mano derecha. Alabado sea Dios para siempre. El Señor dice: yo toco a la puerta de su corazón. Si usted abre, yo entro a tu corazón. Pero si usted se hace, aleluya, e indiferente, el Señor solamente le deja el ofrecimiento. Una vez más, a alguien que quiera creer a este anuncio y que entienda y sepa, aleluya, que la vida sin Dios es terrible, es una vida de fracaso y de frustración. ¿Quiere alguien aceptar el corazón? Levante su mano derecha en señal de que desea recibir a Cristo. Esta es la segunda invitación, segunda y última invitación que hago. No espere, aleluya, nada trágico ni nada por el estilo, y no se lo deseamos ni mucho menos. Pero quiere usted aceptar al Señor hoy en su corazón, levante su mano derecha. Gloria a Dios para siempre. Si no hay la tal persona, usted que ya recibió el mensaje del Evangelio, hermano, no se desanime, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, dice la Biblia, primeramente, y también al griego, a los gentiles. Señor, gracias por el día aquel que nos diste la capacidad de entender tu llamado, de entender para qué nos estaba llamando, para perdonarnos y hacernos nuevas criaturas. Gracias, oh Dios, te damos. Recibe la gloria y la honra y ayúdanos a perseverar hasta el final. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Denle un aplauso, Señor, en esta preciosa hora.
A su nombre la gloria para siempre. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, te damos. La gloria y la honra es para ti, oh Dios. Amén y amén. Lo único que yo sí sé es que esta palabra...